Ya estamos de vuelta, un año más, un año que empieza como el siglo XX y el siglo XIX, con la intervención imperialista de Estados Unidos. Sí, feliz 1986 habría que decir, aunque aquí vamos a seguir trabajando para que sea un feliz 2026. Sí, también podríamos decir feliz 1826. Esperamos que sea feliz en lo personal, porque en lo global no ha empezado felizmente. A nosotros nos haría felices que sigáis apoyando Carne Cruda y que nos ayudéis a llegar a los 12.000 productores por nuestras 12 temporadas como programa independiente. Por la información libre en un mundo cada día menos libre. No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta y será muy controvertida. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros estamos al cargo. El país es un desastre, ha sido horriblemente gestionado. El dinero del petróleo fluye a niveles muy bajos. Incluso si se gestiona mal, debería dar más beneficios. Así que vamos a dejar que entren las compañías petroleras y se encargarán de arreglar las infraestructuras y de invertir dinero. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovation. No tienes que estar a favor de Maduro para llamar a las cosas por su nombre. Estados Unidos ha entrado ilegalmente en otro país, lo ha bombardeado, asesinando incluso a civiles, ha violado la legislación internacional y la soberanía nacional, ha secuestrado a un presidente sobre el que no tiene jurisdicción y ha dado un golpe no para llevar la democracia, sino para descabezar y amenazar al régimen con el fin de hacerse con el petróleo y los recursos de Venezuela. El narcotráfico es la excusa, como las armas de destrucción masiva lo fueron para Bush en Irak, con la misma coartada de la democracia. El resultado de todas las invasiones estadounidenses ya lo conocemos: destrucción del país y miles de muertos. En Venezuela sería parecido, por eso han preferido la extorsión a la invasión. Pero Trump no tardó ni unas horas en desmentir a la oposición, que le aplaudió por quitarles a Maduro de encima. No venía a darles el poder, sino a tomarlo. Si aplaudes que un país viole tu soberanía, no puedes pedirle después que te la devuelva. Si te humillas, como ha hecho María Corina Machado, pidiéndole a Trump un golpe de Estado y ofreciéndole toda la riqueza de Venezuela, no te puedes extrañar de que un matón como Trump te humille y se lo quiera llevar todo. Un fascista y un imperialista que no respeta la democracia en su propio país no va a respetar la democracia en el tuyo. Ese es el problema de la oposición de Machado, que ha pactado con el diablo y tiene su misma alma. Dime con quién andas. Por eso, si estás a favor de la democracia, estás contra quien invade países y contra quien vende a su país. Y, lógicamente, también contra quien niega las libertades dentro, como hace el chavismo, hoy convertido en un sistema autoritario y corrupto que se negó a entregar las actas de las dudosas últimas elecciones y está denunciado por la ONU y organizaciones humanitarias como Amnistía por torturas, detención y persecución de disidentes, periodistas y opositores de izquierda y de derecha. El chavismo con Maduro ha dilapidado los logros de Chávez y no puede culpar de hundir el país al exterior o a la oposición. Desde la izquierda democrática se me hace indefendible por mucho que esté en contra de la intervención de Estados Unidos. O precisamente por eso, porque no es un muro contra el fascismo, es nuestro muro de Berlín, una legitimación para las extremas derechas frente a las izquierdas. Hay que pedir democracia para Venezuela con los venezolanos, no con Trump ni con los trumpistas. Porque Venezuela es solo el principio del nuevo orden mundial que quiere imponer por la fuerza del imperio. Tan malo es el aplauso a las tropas imperiales como el silencio sumiso de Europa. Si se admite que una potencia imperialista intervenga a un país porque no gusta a quien lo gobierna, se admite no solo a Estados Unidos en Venezuela o en cualquier parte, también a Rusia en Ucrania, por supuesto, a Israel en el genocidio en Palestina y a China donde quiera. Y así avanza el fascismo en el mundo y así empiezan las guerras mundiales. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? Hazle esa pregunta a Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala, solo porque quiso hacer una reforma agraria. Lo invadieron y lo derrocaron. Tú pudieras hacerle esa pregunta a João Goulart, el brasileño, lo derrocaron. Salvador Allende, el presidente mártir. A Juan Bosch, el expresidente dominicano, derrocado por la invasión de los Estados Unidos. A mi general Omar Torrijos, asesinado por la CIA. ¿No es paranoica? ¿Es la verdad? Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Todos los presidentes que por aquí han pasado desde hace 100 años, todos fueron derrocados y la causa fundamental, el petróleo. Hola,
Perdona que interrumpa el programa. Soy Celtia Tabeallo. ¿Me conoces? Si no es así, seguramente es porque todavía no eres ni productor ni productora de Carne Cruda. Yo me encargaría de que pudieras venir aquí a vernos un programa, de solventar cualquier clase de duda con tu donación, subir cuota, renovar lo que quisieras. No sé si sabes que el periodismo libre que se hace en Carne Cruda es posible gracias a la independencia de empresas y gobiernos. Por eso te necesitamos. Es muy fácil hacerte productor. Y este es el momento. Entra en carnecruda.es, haz clic en Hazte Productor y forma parte de nuestra familia. Y si lo prefieres, me escribes a productores@carnecruda.es y ya te ayudo yo a cómo hacerlo. Muchas gracias, te dejamos con el programa. Adiós. Chávez lo dijo y lo predijo. Estados Unidos no parará hasta poner a un gobierno subordinado para controlar el petróleo de Venezuela, la mayor reserva del planeta. Violeta, bienvenida de vuelta. Bien hallada. Y qué vuelta hemos tenido para empezar el año. Lo que no podría imaginarse Chávez, quizá, es que ese gobierno subordinado podría ser chavista. Habrá que ver si la nueva presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que ha relevado a Maduro, es la Delcy del primer comunicado conciliador con Estados Unidos o la de su toma de posesión defendiendo la soberanía de su país. Por lo pronto, Trump ha anunciado en su red social, Truth, que es donde anuncia todo, que el gobierno provisional de Venezuela, así lo ha llamado, le va a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo y que él se va a encargar de gestionar el dinero para asegurarse de que el beneficio llega a estadounidenses y venezolanos. No sabemos cómo piensa hacerlo. Trump, lo hemos vuelto a ver en esta crisis, dirige su país como una empresa privada. Lleva el dinero, toma las decisiones desde su residencia privada, no desde la Casa Blanca, y actúa pensando solo en el beneficio económico. Por eso ha intervenido en Venezuela y está dispuesto a hacerlo en Groenlandia o en Colombia o donde necesite para sus intereses comerciales. Por eso, en este primer programa del año analizamos lo que ha pasado en Venezuela, donde Trump inicia la nueva estrategia de seguridad que presentó en diciembre para imponer un nuevo orden mundial. Y lo hacemos con un analista de la geopolítica internacional, con un corresponsal en Estados Unidos que conoce la política de Trump en América Latina y con un historiador y analista venezolano. Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora de Relaciones Internacionales. Crudos días. Crudos días. Siempre estoy aquí para dar buenas noticias, Sí. parece. Bueno, las malas noticias que nos dan ahí fuera. Una primera síntesis sobre las implicaciones de lo que ha pasado. Bueno, las implicaciones, tenemos varias implicaciones a nivel local, a nivel regional y a nivel global, ¿no? Entonces, si empezamos por la parte local, pues parece que más que un cambio de régimen ha sido una sustitución de control del régimen, ¿no? En este caso hacia un régimen tutelado por Washington sobre una parte del chavismo. Y esto, bueno, quizás luego podemos profundizar. Eso es lo primero. Por tanto, no estamos asistiendo a ningún tipo de transición y mucho menos hacia la democracia. Estamos transitando efectivamente, pero hacia un régimen tutelado. En términos regionales, vemos cómo es la implementación vía Manu Militari de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional publicada a principios del mes de diciembre por Washington, en la que planteaba que su principal objetivo era el control del hemisferio occidental, que incluye toda América, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, pasando por Panamá y, por supuesto, Cuba y Venezuela, todo el Caribe. Y esto es a lo que estamos asistiendo. Es verdad que habíamos empezado a ver algún atisbo en esta dirección durante los meses anteriores, ¿no? Con injerencias en el ámbito económico, por ejemplo, en el caso del apoyo a Milei, o del tipo político, apoyando a los opositores más afines al plano ideológico de Donald Trump, en el caso de Honduras y Ecuador. Y en el caso de Venezuela nos encontramos con que es un régimen mucho menos poroso, mucho menos susceptible Maduro de transigir con las peticiones que estaba efectuando Washington, y lo que han decidido es descabezar ese régimen y pactar con una facción de los chavistas, aquellos que han considerado que eran los más adecuados para mantener algo que es lo que realmente está buscando Estados Unidos, que es estabilidad y control. ¿Control de qué? Y aquí vamos a la tercera vía, que es la global, que es control de los recursos naturales y del petróleo, de las vías de los recursos energéticos. ¿Y a quién está dando avisos? Está dando avisos a las capitales de América Latina, principalmente a Petro, en este caso, también a Cuba, Nicaragua, y a China fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque China estaba importando una gran cantidad, de hecho es el principal destinatario de las exportaciones petrolíferas venezolanas, pero la clave no es tanto la cantidad,
sino en qué moneda se estaba haciendo, y se estaba haciendo en yuanes. Algo que desde luego Estados Unidos no está dispuesto a tolerar. Y esto es parte también de todo este entramado tan complejo que tengo que explicar en muy poquitos minutos y luego seguimos. No, está muy bien porque has puesto exactamente los 3 puntos esenciales que va a tener este programa. Has hecho la síntesis de lo que van a escuchar en los próximos minutos. Por lo que también le vamos a preguntar a Amador Cuéllar, que es periodista y reportero internacional, autor de libros como Kodak en el Congo, que también lleva años cubriendo la política estadounidense y ha escrito sobre Venezuela en medios como Revista 5W, donde ha publicado un artículo que os recomendamos mucho sobre todas las derivadas geopolíticas del petróleo venezolano. Amador, crudos días. Buenos días. Como corresponsal en Estados Unidos, ¿era previsible este ataque? Era previsible que hubiese un movimiento hacia Venezuela. Era previsible que Donald Trump hiciese una estrategia de cara a conseguir el petróleo de Venezuela, que es lo que realmente quiere. No era previsible cómo lo ha hecho, saltándose la legalidad internacional, secuestrando a un líder que puede tener sus pros y sus contras, pero sigue siendo el líder de un Estado diferente al suyo. Ahora mismo es muy difícil discernir hacia dónde va la política trumpiana, porque jugar a la lotería política trumpiana es como jugar a la ruleta rusa en estos momentos. Sí sabemos que Venezuela forma parte de lo que ya podemos llamar como la doctrina Monroe, que sería una versión de la Monroe de 1823, aunque con muchísimas diferencias. Y esto plantea un escenario completamente nuevo en el mundo, en el que Estados Unidos ya no es esa nación a la que mirar con ojos democráticos debido al experimento que empezaron en 1776, y empezar a verlo como otra potencia más similar a China y a Rusia, con unos intereses muy marcados en los que la democracia y la libertad pasan a un segundo plano y la economía, que siempre es lo que ha aportado, pasa a un primer plano abiertamente y sin ninguna vergüenza. Y por supuesto también queremos irnos a Venezuela. Desde Caracas nos atiende Tomás Estraca, que es historiador, ensayista y miembro de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Tomás, crudos días, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está Venezuela ahora mismo, tanto para los ciudadanos como para el gobierno? Bueno, es difícil saber cómo estará en última instancia para el gobierno, porque yo sospecho que debe estar pasando muchas cosas en esta redefinición que, bueno, como los he venido oyendo ustedes, a todos los ha agarrado más o menos de sorpresa, porque como acabamos de oír, era posible, inclusive probable, que ocurriera algo parecido a lo que ocurrió, pero el modo en que ocurrió y sobre todo la forma en la que se canalizó, cuando Trump en la conferencia de Mar-a-Lago le levanta la mano, bendice, unge a Delcy Rodríguez como su interlocutora, eso se agarró a todos por sorpresa. Entonces, cómo será el reacomodo es algo que nosotros tenemos dificultad para saber, pero el cual iremos viendo cosas próximamente, o ya hemos visto algunas, como algunos cambios ministeriales ayer, el ministro de Economía que se colocó, y que habría que estudiar cuál es su alcance completo en su perfil, o el acuerdo que Trump anunció. Solamente tenemos la información por parte de Trump, o por lo menos yo solo tengo la información por parte de Trump lo que él dijo es más o menos el equivalente en este momento a toda la producción venezolana en los próximos 2 meses, mes y medio, que pareciera que toda completa va a ir para Estados Unidos y que él va a administrar de alguna manera. Ya hay un antecedente con Biden. Lo importante es saber que ya hay un antecedente con Biden de cómo Estados Unidos administra la renta petrolera venezolana. Y la ciudad, todos estábamos, bueno, como siendo el shock, algunos más decepcionados, otros más contentos, algunos asustados, algunos enfurecidos, cada quien de acuerdo a su posición. Es una especie de tensa calma que hay en Caracas y en las principales ciudades, me imagino que en todas partes, en la cual cada quien está más o menos tanteando a ver hacia dónde va a avanzar y tratando de volver a la normalidad lo más rápido posible. Pues hacia dónde va a avanzar vamos a analizarlo en los próximos minutos. Les agradezco mucho a los tres que hayan tenido esta concreción para poner los puntos sobre las IES, los puntos sobre los que vamos a ir tejiendo la red del programa de hoy. Como aquel 3 de enero de 1990 en el que Estados Unidos invadió Panamá y se llevó a Manuel Noriega acusado de narcotráfico, justo 36 años después, la madrugada del 3 de enero de este año, en Venezuela se puso en marcha la llamada Operación Resolución Absoluta.
Es la primera vez que una potencia extranjera bombardea un país sudamericano y el primer bombardeo militar de una capital de América del Sur desde el bombardeo del Palacio de la Moneda en el golpe de Estado contra Allende de 1973. La operación llevaba meses planificándose y ensayándose en una réplica exacta del complejo militar Fuerte Tiuna, en el que secuestraron a Maduro y su esposa, Cilia Flores. Y contaba con la ayuda de un topo reclutado por la CIA a cambio de los 50 millones de dólares que Washington ofrecía como recompensa por la captura de Maduro. Pero la inteligencia estadounidense esperó a confirmar la ubicación de Maduro, que cambiaba constantemente de residencia por seguridad, y a tener el clima a su favor. La superluna del Lobo, una luna llena que facilitaba la visibilidad en la noche del 2 al 3 de enero, fue el pistoletazo de salida para que a medianoche una flota de 150 unidades entre cazas, bombarderos, drones y aviones cisterna abrieran paso a los helicópteros de la Unidad Especial Delta Force encargada del secuestro. Para facilitar la entrada, se atacó a estados colindantes a Caracas y bases militares de la región, se inutilizaron cibernéticamente dispositivos de defensa y se cortó el suministro eléctrico de algunas zonas de la capital. Los helicópteros volaron a baja altura hasta llegar a Fuerte Tiuna, donde se enfrentaron a puertas blindadas y a la guardia del presidente, que fue capturado junto a su mujer cuando ambos intentaban refugiarse en el búnker de la residencia. A partir de entonces empezó la retransmisión del secuestro como si fuese una película. Trump anunció en su red social Truth que lo habían sacado del país. Horas después publicó la primera foto de Maduro con los ojos vendados y unos auriculares aislantes a bordo del buque de guerra Iwo Jima. Y en la madrugada se retransmitió la llegada a Nueva York en avión, del que salió esposado y escoltado por agentes de la DEA, algunos de los cuales le iban grabando con sus móviles en un paseo de la vergüenza que terminó en las oficinas del Departamento Antidroga, donde Maduro llegó a felicitar en inglés el Año Nuevo a quienes le rodeaban. Y como todo lo que hace el presidente estadounidense, se convirtió en un espectáculo, el show de Trump, que vio la operación desde su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida. Lo vi literalmente como si viera un programa de televisión. Si hubierais visto la velocidad y la violencia, fue realmente increíble el trabajo que hicieron. No hay nadie que pueda hacer lo que ellos hicieron. Ruth, ¿qué opinas de esta operación casi cinematográfica de película que habían preparado? Bueno, no sé si hay que tener una opinión al respecto. Me parece que son operaciones que hemos visto en otras ocasiones. Incluso tenemos películas, ¿no? Como la que, no recuerdo ahora el título, pero la de bueno, el secuestro de la operación de contra Bin Bin Laden. Sí, pues tenemos hasta películas y estoy segura que habrá alguna al respecto en el futuro. Lo que me parece interesante aquí, en el paralelismo que habéis establecido con algunas de otras injerencias norteamericanas en América Latina, son los momentos, ¿no?, históricos en los que sucede. La invasión de Panamá es en los albores del fin de la Guerra Fría, que es algo importante mencionarlo porque estábamos en una política de bloques y ahora estamos avanzando hacia una política de bloques. Por tanto, de nuevo nos encontramos en un punto de inflexión histórica en los dos casos. También hay diferencias porque lo que ha sucedido en Venezuela no es una invasión, es una acción quirúrgica, militar, que se ha llevado a cabo en apenas una hora y media. En una hora y media estaba Maduro fuera del país. Y esto es, claro, una operación extremadamente compleja. Yo no soy especialista en temas de defensa, pero lo que cuentan los analistas de seguridad y defensa es que ha sido de 10. ¿No? Los americanos, cuando se ponen a hacer este tipo de acciones, bueno, son los que llevan haciéndolo toda la vida. Bordan, tienen experiencia, tienen los mejores haciéndolo y tienen la mejor tecnología también para invalidar, digamos, defensas antiaéreas y otro tipo, o las cuestiones que tienen que ver con la red eléctrica, etcétera, porque esto fue precedido también de un apagón en Caracas, en fin, con una serie de objetivos militares muy claros, que eran bases militares específicas, y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿No? Que los encontramos con que se abre un debate, que es lo que a mí me parece que es relevante en todo esto, ¿no? Y el debate se plantea especialmente, lo que a nosotros nos debiera preocupar de manera sustantiva es el debate que se hace en Europa, ¿no? Porque no hay una salida contundente de condena de la vulneración del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Un Estados Unidos que, os recuerdo, no es firmante del Tratado de Roma, no reconoce la justicia internacional y, además, se la toma por su mano e impone su propia justicia a otros países. Porque hay algo que se está diciendo también en algunos medios que me parece que es importante corregirlo. No hay una vulneración del derecho interno norteamericano.
hay una vulneración del derecho internacional, no del derecho interno. Lo que ha hecho Donald Trump es preparar un contexto en el cual se le acusa por cuestiones de seguridad nacional de redes de narcotráfico a Nicolás Maduro y utilizando una norma que lo que hace es evadir el control del Congreso, operar extraterritorialmente y llevarlo a un tribunal que entiende de esa extraterritorialidad, que es este tribunal de Nueva York que se comenzó a usar, y otra vez volvemos a mirar para atrás, a partir del 11 de septiembre, ¿no? Para efectivamente poder juzgar estas cuestiones. Y una última cosa, se hace además bajo la cobertura de algo que ayer hemos conocido que era mentira, un nuevo bulo por parte de la administración Trump, que es que el Departamento de Justicia ha retirado todos los cargos y todos los apuntes que hacían referencia al Cártel de los Soles. De eso hablaremos que eso más adelante. Ya no existe. De eso hablaremos justo más adelante. Claro, porque Tomás, además de la fuerza de Estados Unidos, ¿está la debilidad del chavismo o es una traición o ambas cosas? Hay una combinación de muchas cosas. Tú sabes que cuando estaban comentando que algo así exactamente no había pasado, en efecto, en América Latina no había pasado desde 1989 hasta 1994, después lo de Haití, que esa invasión de Haití en el 94, la gente la obvia, pero también es importante y además es una referencia sobre un país que después de aquello quedó bastante más maltrecho de lo que ya estaba. Hay un antecedente en Venezuela que los historiadores, los que hemos trabajado, los que hemos discutido, lo han sacado mucho a colación, que es en 1908. En 1908 hubo dentro de una situación de crisis y de interna política y de problemas internacionales muy grandes de Cipriano Castro, que era un dictador que estaba entonces en el poder. Su vicepresidente, Juan Vicente Gómez, aprovecha un viaje de Castro para tomar el poder en una especie de golpe palaciego. Para ello, él pidió el apoyo de Estados Unidos, vinieron unos acorazados, unos buques a La Guaira. No hubo ni un tiro, ningún tipo de enfrentamiento bélico, pero vinieron a apoyarlo. Él da el golpe y él emplea una palabra que tal vez pueda ser aplicable al día de hoy. Él dice, esta es una evolución dentro de la misma causa. Causa era el nombre que se le empleaba y todavía emplean algunos en Venezuela a movimiento. En Venezuela no se empleaba la palabra movimiento, se empleaba la palabra causa, la causa liberal, la causa democrática. Yo siento que aquí estamos dentro de algo parecido a una evolución dentro de una misma causa, en la cual un grupo, que era el que venía gobernando, ha evolucionado de la mano de Estados Unidos para controlar el poder, y esto dentro del marco de problemas internos y la presión externa. Que si hay una debilidad del chavismo en sí mismo, donde lo sabemos por los resultados electorales y por el tema de las encuestas y todo aquello, pero la decisión que ha dicho, no estoy aquí diciendo, no es una suposición mía, no es una conclusión mía, lo ha dicho Marco Rubio, a quien quiera oírlo ya en varias declaraciones. La decisión para pactar con este grupo para que continúe el poder es su capacidad para tener un control en Venezuela y evitar una situación de anarquía como la de Afganistán o como lo que ocurrió en Haití después del año 94. Con respecto a lo de y eso también se puede ver con respecto a la velocidad que dijo la profesora y que nos tiene a todos pasmados de la operación. Un ejército venezolano, por muy maltrecho que uno pueda suponer que pueda estar o que uno pueda creer aquello, al fin y al cabo son 200.000 hombres y Maduro tiene una guardia cubana que es básicamente liquidada, según entendemos, sin mayores problemas, y que entren a un país, lleguen a la casa del presidente y en 1 hora y media ya esté en un buque en el Caribe, eso hace pensar que tal vez fue que los cerrojos de esa puerta no estaban tan cerrados, que alguien los dejó por alguna razón sin pasar la llave. Entonces hay una combinación de todo. Ahora, ¿por qué? ¿Y cómo se llegó a ese acuerdo? ¿Y cómo está reacomodándose? Es algo a lo cual tenemos que ver con mucha atención e iremos y se irán revelando cosas, esperamos, en los próximos días. Sí, hay, como también apuntaba Ruth, una división probablemente dentro del propio chavismo sobre la dirección que tomar. Estados Unidos sabe que el chavismo, no obstante esa debilidad, tiene al ejército y controla el país frente a un agresor poderoso.
De hecho, la propia CIA propuso a la vicepresidenta Delcy Rodríguez frente a los líderes opositores Edmundo González o María Corina Machado. Creo que sería muy duro para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto de su país. Es una mujer estupenda, pero no tiene el respeto. Y aunque la Nobel de la Paz había asegurado estar preparada para tomar el poder, ha tenido que amoldarse a los deseos de Trump y ofrecerle hasta su premio más preciado. ¿En algún momento le ofreció a Trump el premio Nobel de la Paz? Ciertamente, me encantaría poder decirle personalmente que creemos que el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano, sin duda quiero dárselo y compartirlo con él. Delcy Rodríguez lanzó primero un mensaje de concordia hacia Estados Unidos, pero en su discurso de aceptación de la presidencia lo acusó de agresión ilegítima y defendió el chavismo, y ayer mismo recordó que el gobierno de Venezuela rige en nuestro país. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Lo que no sabemos aún si es una estrategia para contentar a los suyos mientras se pliega a Trump, quien ha descartado elecciones a corto plazo y reitera que está al mando del país. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mano derecha de Trump en esta operación, ha dicho que la transición no será ahora. Todos deseamos ver un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia. Todas esas cosas son estupendas, pero de lo que estamos hablando es de lo que ocurre en las próximas 2 o 3 semanas, en los próximos 2 o 3 meses, y de cómo eso se vincula con el interés nacional de Estados Unidos. Con Nicolás Maduro no se podía hacer ningún trato ni llegar a ningún acuerdo. Yo creo que está muy bien explicado ahí. Amador, por abundar en esta dirección, ¿por qué Trump deja fuera a Edmundo González y a María Corina Machado y se queda con el chavismo, que era su principal enemigo? Porque no le convienen. Es un error mirar cualquiera de las políticas que lleva a cabo Donald Trump desde el punto de vista, sobre todo europeo, que siempre tiene que incluir un contexto político y unas razones geopolíticas más allá de la propia economía. Trump quiere el petróleo de Venezuela y lo quiere conseguir de la manera más pacífica, menos violenta posible, porque no quiere enzarzarse en una guerra como la de Irak, por ejemplo, que también se llevó a cabo por el petróleo y que causó todas las víctimas que causó, no porque a él le importen las víctimas, porque su capacidad para la empatía es bastante reducida, sino porque no quiere ponerse en contra a las bases del movimiento MAGA, que no paran de recordarle que él es el presidente que no iba a hacer más guerras en el exterior. Aunque el secretario de Guerra ha dicho en más de una ocasión que no son guerras en el exterior, sino afianzar la seguridad de Estados Unidos. Por lo tanto, ahora mismo lo que evidencia la cronología reciente de las devastadoras guerras de Estados Unidos en las últimas 3 décadas vuelve a resurgir con Trump la misma estrategia que en Oriente Medio, pero sin esa violencia de momento, porque Delcy ahora está bajo su mando, podemos decirle, porque aunque ella se aferre a esa idea de independencia del chavismo con respecto a Estados Unidos, eso ha muerto. Oye, y ella está ahí porque Trump quiere que esté ahí. Si no, la CIA hubiese puesto a otra persona. Todavía no sabemos hasta qué punto ha habido un pacto interno en cuanto a esto, pero es evidente que la estrategia de Trump en este sentido ha sido inteligente porque no ha mandado tropas a Venezuela y se ha asegurado que las empresas norteamericanas que ya están desembarcando en Venezuela se encarguen del oro negro, que es lo que le interesa a él. Te decía muy brevemente, de la decisión de dejar fuera a María Corina Machado, ¿puede haber pesado lo que decía el Washington Post? Es decir, que ella aceptase el Premio Nobel de la Paz que él ansiaba. Eso es lo que dicen los mentideros de Washington. Es muy posible que eso sea cierto porque no hay que olvidar que a Donald Trump su marca personal y su obsesión egocéntrica es lo que más priman. Trump es una persona con muchos aspectos que ya tiran hacia los líderes megalómanos y evidentemente él, lo ha dicho más de una ocasión, creía que el Premio Nobel de la Paz debía ser para él porque es el presidente que ha acabado con 8 guerras, aunque muchas de ellas siguen activas, y consideraba que ese premio era suyo. El hecho de que ella lo aceptase seguramente la puso en la lista negra de Trump y ese es el motivo por el que él se ha negado seguramente a que ella no pueda liderar ese país, no haya una transición democrática, aunque hay que tener en cuenta que ese es el punto que hace que Trump diga, esta señora no, pero la realidad es que seguramente sus asesores le han dicho,
Ahora mismo intentar llevar a cabo una transición democrática puede caer en un grave riesgo de guerra civil, así que es mejor que pongamos a un títere ahora mismo, que haga lo que nosotros digamos, que las empresas norteamericanas desembarquen y cuando el escenario sea propicio ya realizaremos cambios. Porque hay que explicar que Delcy Rodríguez juró el cargo frente a su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional, pero frente a los Rodríguez se habla del hijo de Maduro o del ministro del Interior y hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, como posibles sucesores, aunque Estados Unidos ha amenazado a Cabello con correr la misma suerte que Maduro si se opone a la nueva presidenta. Así que, Tomás, ¿nos puede resumir cuáles son las familias del chavismo que hoy están intentando mantenerse en el poder? Sí, esto está bien que los definan como las familias del chavismo, un poquito como las familias del franquismo, que que convivían, coexistían, tenían una cosa en común, que no querían dejar el poder por nada en el mundo y que en algunas ocasiones hasta incluso no se querían demasiado entre sí, pero ese objetivo común las mantenían unidas. Siempre se ha hablado de distintos factores, distintos grupos en el chavismo. En torno a los Maduro Flores, señaló siempre un grupo importante, sobre todo Cilia Flores, que era una operadora de aparatos en el sistema judicial y en muchas otras instituciones. Hay un grupo que se ha señalado, un grupo en torno a Diosdado Cabello, que tiene un peso específico y que ha logrado flotar como un corcho en todos los cambios, en todos los avatares por las que ha pasado el chavismo. En varias ocasiones inclusive Chávez llegó a regañarlo en público y él pasa un poquito la retaguardia, pero siempre sobrevive y siempre con una fama, con un prestigio de ser un hombre muy eficiente para sus logros. Y está el grupo, siempre se habla del grupo de los hermanos Rodríguez, que agarraron muchísimo poder en los últimos, bajo el gobierno de Maduro, como operadores políticos, como gente con una capacidad particularmente buena para la negociación. Están las fuerzas armadas, que también tienen un peso específico, y entre todos ellos, más otros grupos más pequeños, hay una especie de equilibrio sobre el cual Nicolás Maduro había logrado convertirse en un pivote. Ese equilibrio se tendía a compactar en la medida en la cual iban perdiendo apoyo electoral o iban perdiendo apoyo externo, entonces se compactaban como para garantizar en la mayor medida de lo posible su permanencia en el poder. Los hermanos Rodríguez, en el caso de Delcy, hay 2 o 3 cosas importantes. Primero, que Jorge Rodríguez es el gran negociador en todos los procesos de negociación con Estados Unidos que habían precedido a esto. Desde hace por lo menos 5 o 6 años hubo, y otras rondas de negociaciones con Noruega, que se hicieron con Qatar, con la facilitación de Noruega. Jorge Rodríguez siempre fue la figura de la negociación y siempre fue una figura vista desde afuera como un hombre con el que podían dialogar. Lo que se corre ahora, que en alguna medida acuerdos a los que más o menos se llegaban, morían no con él, sino cuando se iban a aplicar en Caracas. Y Delcy Rodríguez viene de ser vicepresidente, perdón, no solo vicepresidente del país, sino encargada de todo el aspecto económico y de todo el aspecto con las petroleras. Y ella es una mujer muy prestigiosa, con muy buena imagen entre las empresas y entre las petroleras, que la veían de alguna manera como su portavoz en el gabinete de Maduro. Todo el proceso de relativa apertura económica, relativa, desordenada, como queramos, imperfecta, todo lo que queramos, pero apertura económica al fin y al cabo, que se ha dado en los últimos 5 o 6 años, ha tenido a Delcy como protagonista, y más o menos el espíritu que muchas veces que uno siente en sectores empresariales, y sobre todo el nuevo empresariado que ha surgido, pero también el viejo empresariado se ha combinado, que ha continuado en Venezuela, y los que han venido entrando, es que si no ha habido reformas más grandes, no ha sido por ellas, sino porque Maduro las ha impedido. Siempre se ha hablado que de los reformadores son los hermanos Rodríguez. De tal manera que cuando uno ve esto, que es el gran negociador desde hace años con Estados Unidos, con las potencias extranjeras y con el mundo en general, y uno ve a Delcy Rodríguez como la gran representante de la economía y la que tiene algunos logros que presenta en economía. Venezuela tiene varios años de crecimiento, y su relación con el mundo empresarial comienza a parecer menos impresionante, que su nombre haya surgido ya desde el año pasado, antes pasado, como sucesora. Porque de Delcy se está hablando como sucesora hace rato, cuando se planteó una fórmula de que se vaya Maduro y que venga a suceder a alguien, ya se hablaba de ella. Bueno, como avanzaba muy bien Ruth, el trumpismo se ha inventado la coartada para justificar no solo el secuestro de Maduro, sino todo el despliegue militar en el Caribe.
que desde septiembre ha implicado incautaciones de petroleras, ataques a 30 lanchas y un centenar de muertos. Venezuela ha sido muy mala tanto en el tema de las drogas como enviando a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Vaciaron sus cárceles en Venezuela y las vaciaron hacia Estados Unidos, y eso es parte del problema que tenemos. Piénsalo, prisiones abiertas, narcotraficantes, capos de la droga, todo saliendo de Venezuela. Y nosotros dijimos que no íbamos a tolerarlo más. El narcotráfico son la nueva arma de destrucción masiva que justificaron la invasión de Irak en 2003. Una acusación de un gran jurado estadounidense en 2020 apuntaba a que Maduro ayudó a gestionar y a liderar el llamado Cártel de los Soles, un argumento repetido por Trump para justificar su campaña antidrogas en el Caribe. Pero tras secuestrar al presidente venezolano y que tanto él como su esposa se declararan inocentes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha eliminado la mayoría de las acusaciones al supuesto cártel, que ha pasado a considerar un sistema de clientelismo. Tampoco señala ya a Maduro como su líder, aunque lo acusa de perpetuar una cultura de corrupción en la que las élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de socios como el Tren de Aragua o el Cártel de Sinaloa. Argumentos que, por cierto, ya sospechaba Hugo Chávez que utilizarían contra él hace 20 años. Hace varios años me lo dijo alguien. Me dijo, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente, a ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Los analistas ya lo habían advertido, el Cártel de los Soles realmente no existe como tal, y el Departamento de Justicia estadounidense ha tenido que reconocerlo finalmente. Ruth. Que ya tienen a Maduro, pues ya... Bueno, pues tienen que reconocer algo que no tienen pruebas, ¿no? Un cargo acusatorio para el que no tienen pruebas. Pero es muy interesante toda esta retrospectiva que habéis puesto, porque nos ayuda a entender un poco cuál ha sido la manera de actuar Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría, ¿no? Primero con unos primeros presidentes que operaban en términos idealistas, ¿no? Vamos a expandir la democracia, nosotros lo que vamos a hacer es democratizar, ¿no? Llegó luego Bush Jr. y intervino directamente por una cuestión de seguridad nacional y ese idealismo se fue transformando de manera progresiva en esas operaciones que estaban vinculadas precisamente a las cuestiones de seguridad nacional. Y esto es muy interesante y muy importante en este caso, especialmente cuando hablamos de Donald Trump, en un año en el que hay elecciones de medio término, recordemos, en el cual es muy probable que el Partido Republicano pierda alguna de las dos cámaras que ahora mismo controlan. Y esto tiene que ver con que necesariamente cualquier acción exterior que ponga en marcha la administración Trump tiene que estar vinculada a cosas que pasen en su país, porque lo que se trata es de cohesionar precisamente a su base electoral. Y su base electoral, como habéis apuntado, no recuerdo ahora quién lo había apuntado, una parte importante de esa base electoral, pensemos que tampoco es homogéneo, hay distintas familias también dentro del MAGA, pues lo que no quieren son aventurismos fuera de las fronteras. Pero es verdad que no estamos observando ningún tipo de despliegue militar, ni ningún tipo de acción que se vaya a prolongar en el tiempo, sino que lo que estamos viendo son acciones quirúrgicas que pueden ser de tipo económico, de tipo político, diplomático y en este caso de intervención militar puntual. Y esto se va a vender y se está vendiendo ya en Estados Unidos como la lucha contra la entrada de drogas, sea o no sea verdad. Es verdad que Venezuela no es el principal origen del tráfico de fentanilo, del cuales les están siendo acusados, y también se está... Por cierto, algo importante, se está reduciendo con las políticas vinculadas a seguridad nacional la llegada de personas migrantes a Estados Unidos. Y esto es algo que también se está vendiendo en el plano doméstico, en unos momentos en los cuales la popularidad de Donald Trump está en mínimos históricos. Es un presidente que en su primer año de mandato está por debajo del 35% de aprobación popular. Esto, Biden en el último año estaba en el 40% y ya hablábamos entonces de que tenía poco apoyo ciudadano. Y todo esto, además, se hace y va a seguir porque lo estamos viendo con el tema de Groenlandia, lo estamos viendo con el tema de Colombia, que a mí me parece extremadamente relevante, porque recordemos que en el mes de octubre Petro fue ya incluido en una lista de sancionados en la OFAC, estadounidense, y por el cual se le han cancelado todas las cuentas corrientes, acusado de crímenes de narcotráfico.
Es decir, se está preparando ya el terreno a una potencial intervención. Yo no digo que vaya a ser militar, yo creo que eso es más complicado. Venezuela es un caso muy paradigmático porque Venezuela es un país que tenía muy mala prensa a nivel internacional y por tanto una intervención con un presidente ilegítimamente en el poder, con muchas dudas en torno al tipo de régimen que opera en el país, pero en el caso de Colombia no hay dudas sobre la legitimidad del mandato, no hay dudas sobre la legitimidad electoral y no hay dudas sobre que el presidente realmente ganó esas elecciones. Y esto es lo que está siendo realmente puesto en el foco. ¿Por qué? Porque vamos a continuar viendo ese despliegue de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. A eso vamos, sí, porque esta operación en Venezuela es el pistoletazo de salida de esa nueva estrategia de seguridad nacional que la administración Trump, como hemos dicho antes, como tú también has recordado, dio a conocer este mismo diciembre. Un plan para debilitar a Europa, aislar a China y controlar recursos estratégicos. Y parte de ese plan en América es la doctrina Monroe de 1823, América para los americanos. Como presidente de los Estados Unidos, siempre pondré a Estados Unidos primero. Creo en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos crece, crece el mundo. Que ha resultado ser una aplicación y ampliación del America First que Trump siempre ha defendido. No es tanto Estados Unidos primero, como creían hasta sus seguidores, sino Estados Unidos el primero en el mundo y para ello aplica la doctrina de Monroe. El pacto con el que Estados Unidos estableció en el siglo XIX que podían intervenir en todo el continente americano para asegurar sus intereses y que toda injerencia de Europa sería considerada una ofensa. En un principio ignorada por Europa, esa doctrina acabó convertida en ley global con el aumento del poderío estadounidense en el siglo XX y se desplegó con todo tipo de estrategias de intervención. La llamada guerra contra las drogas ha sido en esencia acciones de dominación contra nuestros pueblos. Golpes de Estado, invasiones militares, campañas de difamación, derrocamiento o asesinato de gobernantes legítimos y líderes populares, maniobras para radicalizar partidos o movimientos políticos, financiación de grupos opositores o guerrillas. Compatriotas, es posible que silencien las radios y me despido de ustedes. En definitiva, operaciones militares y de inteligencia made in Washington contra movimientos de izquierda y cualquier reclamo de soberanía de tierra o recursos por parte de naciones latinoamericanas. 20 de diciembre de 1989. 27.000 tropas estadounidenses llegan a la ciudad de Panamá. Ocurrió en Nicaragua, y en México, y en Haití, y en Guatemala, Cuba, Chile, República Dominicana, o Panamá, como escuchábamos, y en el propio intento de golpe de Estado contra Chávez en 2002 en Venezuela. El corolario Trump, es decir, la secuela trumpista de esa estrategia, ya ha sido bautizada por el New York Post como doctrina Monroe. Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional. Es estratégica. Ahora mismo está rodeada de barcos rusos y chinos y Dinamarca no puede hacerlo. Y tiene objetivos claros. Groenlandia para Estados Unidos, Canadá como Estado 51 de la Unión y China fuera de Latinoamérica, donde quieren acceso total a sus recursos, como en Venezuela. Necesitamos acceso total, necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas de su país que nos permitan reconstruirlo. Porque el magnate no se esconde, ha venido a controlar sus materias valiosas, petróleo, oro, tierras raras, que por cierto, María Corina Machado ya le ofreció públicamente a cambio de que interviniera en su país en una entrevista con el propio hijo de Trump. Olvídense de Arabia Saudí y los saudíes. Nosotros tenemos más petróleo, un potencial infinito. Vamos a abrir mercados. Vamos a sacar al gobierno del sector petrolero. Privatizaremos todas nuestras industrias. Amador lo explicó muy bien en esa columna en 5W titulada ¿Por qué Trump quiere el petróleo de Venezuela? Amador, ¿por qué? ¿El petróleo es la base de la doctrina Monroe? Sí, el petróleo es la base, en el caso de Venezuela, de la doctrina Monroe, pero esta doctrina Monroe, digamos que es muchísimo más amplia. Porque la lógica de Trump se basa en una intuición muy simple. Si atacas simultáneamente en demasiados frentes, el adversario pierde la capacidad de una respuesta coherente. ¿De dónde sale esta doctrina Monroe? No está tanto basada en la Monroe de 1823, que si queréis podemos hacer unas diferencias entre una y la otra más adelante, sino en el libro El arte del trato. Todo lo que pase con Donald Trump en el presente y en el futuro tiene un eco en ese libro. En ese libro, él dice que el arte del trato, para ser exitoso, debe requerir y requiere una presión constante,
múltiples frentes para desorientar al interlocutor y así salirte con la tuya, ¿no? Es decir, que la doctrina Monroe sí que está orientada hacia Latinoamérica, pero también tiene una visión global que, digamos, la aparta de la Monroe. Después vamos a analizar esas otras derivadas hacia el resto del mundo. Tomás, ¿cuál ha sido la relación de Estados Unidos con el petróleo venezolano desde su nacionalización con el gobierno de Ortega en el 76 hasta el chavismo y el madurismo? Bueno, mira, una relación muy estrecha, muy profunda. Hay que entender que Venezuela fue hasta 1970, hasta el inicio de la década de los 70, el primer exportador mundial de petróleo, cuando lo desplaza la Arabia Saudita en el año 70, 71, y el segundo productor mundial cuando fue desplazado por la Unión Soviética. Y un porcentaje muy alto de esto estaba en manos de petroleras norteamericanas, aunque en Venezuela siempre fue muy importante la anglo-holandesa Shell. Siempre fue y sigue siendo muy importante. No obstante, ese gran acuerdo de las 7 hermanas de las petroleras se estableció en 1920 y tantos, no sé ya la fecha, que todo el petróleo del hemisferio occidental sea explotado bien por ingleses o bien por norteamericanos, va a ir para Estados Unidos, y todo el petróleo del hemisferio oriental, bien sea explotado por ingleses o por norteamericanos, va a ir para Inglaterra. Ese acuerdo de 1920 y tantos de las 7 hermanas, que son las 7 grandes empresas, se mantuvo de tal manera que el petróleo norteamericano, venezolano, aunque fuese explotado por anglo-holandeses, haya sido destinado a Estados Unidos como mercado fundamental. Además, es un mercado que es natural también. Está 4 días de Venezuela a Estados Unidos, son 4 días nada más en barcos con un tanquero. Por una parte, eso significó que a mediados de 1920, del siglo pasado, del siglo XX, el 20% de toda la inversión extranjera norteamericana en América, incluyendo Canadá, $20 de cada 100 estaban en Venezuela. Así que uno puede ver que esto es una cosa que tiene un origen histórico importante. La nacionalización del año 76 que hizo Carlos Andrés Pérez fue negociada con las petroleras, fue propuesta por las petroleras en buena medida, que dice, bueno, esta reversión en el año 83 iba a revertir de todos modos las concesiones, y lo que se hizo fue adelantar la reversión y se pagaron indemnizaciones, se le dieron facilidades. Y luego en el año 96, cuando se permite la reapertura petrolera para que las compañías entren otra vez, pero ahora como socias minoritarias de estatal PDVSA, muchas empresas petroleras norteamericanas participaron allí, pero no solamente norteamericanas. Era la Venezuela en 1996, tenía músculos para negociar con más y decidir de una forma más equilibrada. Pero para terminar, es una relación muy profunda. Venezuela es un país muy americanizado, con enormes inversiones norteamericanas, cuyo nacionalismo en alguna medida tuvo que ver con salirse de esta tutela norteamericana, pero no con un antiamericanismo por parte del pueblo en términos generales, ni siquiera en este contexto. Y entonces pareciera ser, cuando uno oye a Trump, uno oye de alguna manera el eco de lo que decían los empresarios, los académicos y los políticos norteamericanos en la década de 1950, 1960, de que Venezuela va a ser el aparador del American Way of Life en América Latina, que va a ser el ensayo donde se va a demostrar, como dijo un senador norteamericano en 1938, que sí es posible ser un país próspero sin seguir el camino de México, dijo él en aquel momento. Y luego con Cuba va a ser el mismo modelo. O sea, ese es el ensayo de Venezuela en la década de los 70, en los 80, en el siglo, hasta la década de los 80, y parece ser el modelo que se plantea el día de hoy, claro, siempre con la idea de tener un control del petróleo. Mi duda está en si en el 2026 el petróleo venezolano sigue siendo tan estratégico como llegó a serlo en 1940. En un momento dado, el 60% del petróleo de todas las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial occidentales venía de Venezuela, era estratégico. No sé si el de hoy es igual, pero bueno, yo me imagino que Trump sabe de negocios y de petróleo más de lo que yo puedo decir al respecto. A esa pregunta quizá puede contestar Amador, que ha escrito sobre ello precisamente. Pues sí, la verdad es que sigue siendo tan importante como lo era en el siglo XIX, y sobre todo ahora, después en este último año, en 2025, la gestión de la empresa petrolífera venezolana, la PDVSA que se llama, ha sido desastrosa.
El colapso de la producción ha sido total. El flujo de barriles ha caído a unos mínimos históricos. Y hay que recordar que el petróleo venezolano no solo es un recurso económico, sino un factor de presión estratégica hacia Rusia y hacia China. Esto es importantísimo porque en los últimos tiempos, y sobre todo desde las sanciones económicas que el propio Trump puso en 2019 a Venezuela, obligaron a que Caracas se aproximase todavía más hacia China, Rusia e Irán. Esto ha jugado un papel trascendental en el movimiento de Trump, que sí incluye la importancia de los 300.000 millones de barriles que tiene Venezuela, las reservas más grandes del mundo, más que el resto de países, pero ahora mismo no se ha llevado a cabo por el crudo en sí, porque hay que recordar que la infraestructura petrolífera venezolana está completamente devastada, está moribunda y va a requerir inversiones millonarias de las empresas estadounidenses. Por lo tanto, hacerse con el petróleo no es para extraerlo, como en el caso que pasó en Irak, sino para mantenerlo, apropiarse de él y, llegado el punto, que no sabemos cuándo será, utilizarlo para poder presionar a China y a Rusia. Pues sobre esto quería preguntarte, Ruth, ¿cómo quedan Rusia, China y también Irán después de esto? A ver, yo es que no creo que la utilización del petróleo tenga ahora mismo la misma relevancia estratégica que tuvo en el siglo XIX y en el siglo XX, del petróleo venezolano en concreto. Creo que es importante, evidentemente es importante, pero lo que tiene relevancia aquí es quién controla soberanamente el uso que se da a ese petróleo. La intervención de Estados Unidos tiene características de tipo geoestratégico, geoeconómico, evidentemente, y el petróleo es una más de las partes. Hay otra de la cual se está hablando mucho menos, que son las tierras raras, y es el agua, ¿no? En un momento de lucha geopolítica global con China, que tiene mucho que ver con inteligencia artificial, que consume mucha agua, mucha biodiversidad, que necesita para la producción de baterías, de aparatos electrónicos, necesita materiales raros. Es verdad que Venezuela no es el principal poseedor de esos materiales raros, pero Estados Unidos está en competencia con China, que sí que tiene todos ellos. Por lo tanto, por un lado, sí que se trata de controlar de manera soberana, y esto es muy importante, es decir, que sea Estados Unidos quien que decide cómo y cuándo y en qué dosis se va a distribuir esa riqueza a otros actores no hemisféricos, ¿no? Y lo que estamos viendo, por ejemplo, por daros un ejemplo en el caso de Argentina, con el tema de la exportación de soja. Milei es un claro aliado de Estados Unidos. No ha habido una ruptura de la exportación de soja a China por parte de Argentina, pero esa exportación no se hace en yuanes, se hace en dólares, que de nuevo, la cuestión económica es esencial en este Trump punto. quiere volver e imponer el petrodólar. Exacto, claro. Entonces, la cuestión es, no si va a Venezuela a continuar exportando a los chinos. Que los chinos han abierto ya refinerías específicas para refinar ese petróleo venezolano, que es tan duro y que es tan difícil de trabajar con él, ¿no? Y que, por tanto, además en un momento que efectivamente ahora decías, Guayar, que la industria petrolera está devastada en Venezuela y que hay que modernizarlo, pero eso va a llevar en torno a 10 años. O sea, la ventaja aquí no va a estar en la producción de petróleo y la venta de ese petróleo y ponerlo digamos en un nivel tecnológico puntero para que sea competitivo en el resto de mercados. La cuestión aquí es cómo vas a controlar y con qué rivales sistémicos vas a operar. Y aquí por eso decía yo al principio que es una llamada de atención también a los chinos, que los chinos efectivamente tienen la mayor parte de ese petróleo venezolano, pero no son su único proveedor. Es decir, los chinos toman de otros lugares también esa fuente energética. Lo que sí es relevante para Estados Unidos es conseguir más materiales raros, conseguir más acceso a biodiversidad y a agua, porque de eso va a depender también esa lucha estratégica en temas de innovación y tecnología. Y esto me parece que es lo fundamental en este momento. Y todo eso dentro de un marco más general de reorganización del mundo en esferas de influencia, esto que ya se ha convertido en un lugar común, que todos los que vamos a algún sitio lo cascamos, ¿no? Pues ese es el telón de fondo, ¿no? Ha sorprendido que ha habido una declaración tanto de Rusia como de China como de Irán en contra de esta intervención, sí, pero no ha habido mayor movimiento. ¿Aceptan que aquí no tienen mucho que ganar y sí mucho que perder? Bueno, aceptan que los chinos han sido quizás los más asertivos en este caso, porque lo que sí que son muy conscientes es de que América Latina es el primer territorio en el que se está disputando la hegemonía global entre Estados Unidos y China de manera directa, ¿no?
Pero con los rusos, efectivamente, hay esa división del mundo. Es decir, tú quédate con una parte importante de Ucrania y de la Europa del Este, yo me encargo de mi hemisferio. Y esto lo lleva diciendo Marco Rubio desde hace mucho tiempo. Es decir, yo esto se lo escuché en una rueda de prensa en Panamá, al poco de llegar Donald Trump a la Casa Blanca, diciendo Estados Unidos ya no puede hacerse cargo de todo el planeta, tenemos que operar solamente en aquellos lugares que seamos capaces de controlar, porque no vamos a seguir siendo el gendarme global. Y no queremos serlo, además, ¿no? Y a la luz de todas las declaraciones que estamos escuchando de otros asesores como Stephen Miller, eso parece que es evidente. Y lo que tenemos que poner la atención es efectivamente en esa estrategia que hay detrás. Donald Trump es muy performativo. Y la prensa norteamericana también nos puede hacer despistarnos, ¿no? en algún momento sobre cuáles son los objetivos reales de Donald Trump, ¿no? Que se puede estar enfadado porque a Corina Machado le han dado el Nobel. Mira, vamos a ver, esto no va de tanto folclore, y que me parece que es importantísimo. Bueno, decir, Trump tampoco se esconde, quiero decir, él lo dice. Él va frontalmente, él te está diciendo cuáles son sus objetivos, y tiene un equipo de asesores que tiene muy claro qué es lo que quieren conseguir. Y Marco Rubio tiene muy claro que su objetivo final es que caiga el régimen de Cuba. Y este es el objetivo. Porque es hijo de migrantes cubanos. Bueno, que se marcharon, pero que él es nacido en Miami, Claro. ellos se fueron antes de la revolución, pero la idea es, ahí sí que es el petróleo fundamental. Ahí sí que es importante el petróleo. No en términos globales, en términos regionales del Caribe. Porque Cuba, sin el petróleo venezolano, está muerta. Y ese es el objetivo último de Marco Rubio, que es el ideólogo de toda esta operación. Claro, de hecho creo que Tomás quería añadir algo sobre la empresa pública de Petróleos de Venezuela, y además yo quería aprovechar para preguntarle que quién es el siguiente que está en la diana, además de Cuba. Pueden ser México y sobre todo Colombia, por ser países de izquierdas y además en algún caso por tener recursos interesantes para los estadounidenses. De PDVSA no agregar demasiado más. Ya se ha dicho, una empresa que está muy mal desde la apertura petrolera, pero sobre todo a partir de la expulsión de los petroleros que se rebelaron contra Chávez en el 2002, que fueron en el 2003, 19.000 de los mejores técnicos y cerebros fueron expulsados. PDVSA se burocratizó, porque yo muy mala administración, y a partir del daño, lo cual hizo que en términos prácticos sean las empresas extranjeras que habían vuelto a entrar en el año 96 las que se encargaran de lo más importante de la producción petrolera. También la que PDVSA por sí misma producía muy poco. En el 2007, 2008, dentro del marco del socialismo bolivariano que decreta Chávez, él obliga a que las empresas extranjeras no se vayan, pero que integren empresas mixtas de las cuales PDVSA tiene el 51%. Chevron trabaja en varias empresas mixtas. Petroboscán, tenemos en Venezuela, en efecto, hay mucho petróleo muy pesado, petróleo muy complicado, pero hay unos crudos que son mejores que otros. El crudo Boscán, que es el que tiene Chevron, es el mejor, que tiene casi 20 grados API, casi 25, los otros están en 17, 18 grados, que es un horror. Esto por una parte. Por otra parte, entonces Trump lo que creo que apunta es que en ese proceso en el que se obligó a las empresas extranjeras a hacer empresas mixtas, algunas dijeron que no. Chevron dijo que sí, pero por ejemplo ExxonMobil dijo que no, ConocoPhillips dijo que no, e hicieron juicios con Venezuela, y ha sido, Venezuela los perdió, en algunos casos se pagó, no sé cuál es el estatus de aquello, pero creo que está el núcleo, el core del discurso de Trump de que Estados Unidos ha sido robado, porque él habla de Venezuela y las compañías petroleras como si hubiera sido la zona del Canal de Panamá. Con respecto a los otros países, bueno, Trump ya ha hablado mucho de Colombia, en particular de Colombia y de México. El tema del narcotráfico está claramente más vinculado a estos dos países que a Venezuela, sin que eso implique que Venezuela no tenga algo al respecto. Y bueno, ya aquí se habló bastante del Cártel de los Soles y cómo o del Tren de Aragua, como todo aquello se sobredimensionó. Pero Colombia es un país que tiene grandes recursos, recursos importantes, y la profesora acaba de hablar del agua y las cuencas hidrográficas, sobre todo la cuenca del Orinoco entre Venezuela y Colombia, es una de las más importantes del mundo en términos de agua. De tal manera que además de petróleo hay otro conjunto de cosas interesantes que puede haber en estos países. Y termino con lo siguiente, por supuesto, aquí hay una gran perdedora.
hay muchos perdedores y muchos ganadores, pero una gran perdedora que es Cuba, o en todo caso no voy a decir Cuba, porque no es la isla en sí misma, es el pueblo cubano, sino el régimen cubano, que probablemente perdió su último soporte. Entonces, lo que estamos comentando, tal vez no es tan interesante en el momento lo que puede producir Venezuela en petróleo, aunque sí es interesante sin duda, como lo que representa hacia dónde va dirigida esa producción, la poca producción que hay. Pues con eso puedes descabezar, puedes estrangular, puedes extorsionar, puedes impresionar a muchos otros países y te da un poder. Ya Venezuela en su diplomacia ha hecho mucho de esto en el pasado, con el Caribe. Venezuela ha logrado cierto liderazgo con el petróleo. Bueno, Estados Unidos ahora, si tiene en sus manos el petróleo venezolano, tiene una arma más en esa dirección. Claro, y terminamos con la última parte. Con Europa, la estrategia de seguridad nacional de Trump pone en jaque el multilateralismo y defiende que los aliados, los europeos, deben ser más autónomos para resolver sus asuntos. La reacción de la Unión Europea ha vuelto a ser tibia y sumisa, con excepciones como España, que presume de ser baluarte frente a la extrema derecha, o Dinamarca, que frente a las amenazas de Trump sobre Groenlandia y a las burlas sobre su seguridad... ¿Sabes lo que ha hecho Dinamarca para aumentar la seguridad en Groenlandia? Poner un trineo más con perros. Es cierto, pensaron que era un gran movimiento. La Unión Europea necesita que tengamos Groenlandia y lo saben. Ha respondido así a través de su primera ministra, Mette Frederiksen. Primero, creo que deberíamos tomarnos en serio al presidente de Estados Unidos cuando dice que quiere Groenlandia. Pero también quiero dejar claro que si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro miembro de la OTAN, sería el final de todo, incluyendo la OTAN, y por tanto, de la seguridad proporcionada desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La primera ministra habla de un posible fin de la seguridad que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Ruth, ¿cabe la posibilidad de que Trump invada Groenlandia y que eso acabe con la OTAN, como advierte esa primera ministra danesa? A ver, calmémonos. Eso puede pasar, evidentemente, eso es una posibilidad. Como dicen los militares, es un escenario plausible, pero no algo realista en este momento. Se dice que está presionando más bien para intentar un trato comercial. A ver, es más fácil, Javier, Violeta, es más fácil con 50.000 personas que tienes en Groenlandia darles dinero, ¿no? Claro. Comprarlo. No es más fácil. ¿Y qué estamos diciendo? Que cuál es el objetivo? Es controlar soberanamente los recursos naturales en Venezuela. Pues exactamente igual en Groenlandia. No le va a servir con que Dinamarca y todo el mundo esté saliendo a decir, no, es que había un acuerdo Dinamarca, Estados Unidos del año 51, hay bases militares norteamericanas en la isla y tal. Es que a Estados Unidos no le interesa que haya un acuerdo, lo que quiere es controlar qué se hace con esos recursos. Y hasta que no seamos capaces de entenderlo, no nos vamos a dar cuenta. ¿Y cómo no lo está entendiendo Europa? Que bueno, ya lo está entendiendo. Para empezar, no existe tal cosa como Europa. Existen estados que operan de manera conjunta, independiente. Vemos que en esa reunión que tuvo lugar en París es una vuelta a la Europa de las grandes potencias, pero aquí la Unión Europea no está. Es que vamos a ser claros. Aquí la Unión Europea no está en términos de política exterior. Son estados que unen sus fuerzas de manera interesada en términos de sus propios intereses geopolíticos y que efectivamente llegan a acuerdos y sacan esos comunicados. Pero exactamente igual que España ha firmado una carta con países latinoamericanos, ha firmado una carta también con países europeos, ¿no? Que se sitúan en este terreno. Y ahora salía una última hora de que los franceses, que es obviamente la Grandeur, ¿no? Sí. Pues ya están diciendo que van a explorar a ver qué medidas se adoptarían en el caso de que hubiera una intervención en el caso de Groenlandia. Yo veo más factible una intervención de tipo político, de tipo económico, o incluso, si me apuráis, a lo Putin en Crimea. Es decir, con una cierta presencia de los efectivos que ya tienen en Groenlandia, quizás obligando, intentando incitar, no obligar, incitando, ¿no? Para ser un poco más finos, incitando a la población a que haga un referendo de autodeterminación en relación con Dinamarca, que eso se vote y que se gane ese referéndum y que efectivamente esa soberanía pase de Dinamarca y de la Unión Europea a control norteamericano y que se establezca una suerte a lo mejor de Estado Libre Asociado, tipo Puerto Rico, o otro tipo de asociación con los groenlandeses. Y esto yo sí lo veo posible. Y lo veo factible y además me parece que es por ahí por donde están yendo los tiros. De hecho, Amador ya ha ofrecido dinero a Groenlandia. Sí, de hecho ya ofreció, creo que eran unos $20.000 al año por ciudadano, si aceptaban a formar parte, ya sea como un territorio asociado o como un nuevo estado de Estados Unidos.
Lo que está claro es que el próximo objetivo de Trump, aunque es plausible que tenga otros intereses en Latinoamérica y en Sudamérica, Cuba yo lo descartaría de momento. Colombia no queda descartado, pero sin duda Groenlandia es su objetivo. ¿Y por qué? Groenlandia no solamente tiene las tierras raras y el petróleo, sino que es estratégica en el Ártico, porque si controlas Groenlandia, controlas las rutas marítimas emergentes gracias al deshielo. A su vez, también estás poniéndole un tope a Rusia y puedes defender y puedes reforzar tu sistema antimisiles e intensificar la vigilancia global, ¿no? sobre todo el planeta. Por otro lado, creo que la compañera tiene razón. Una intervención militar total en Groenlandia destruiría de facto la OTAN, básicamente. Crearía una crisis entre Estados Unidos y Europa sin precedentes, que no sabemos dónde podría llegar a acabar, o si Europa se doblegaría, cosa que ya ha hecho con Trump en varias ocasiones. Es decir, decirle, pues mira, lo ha cogido lo que pasó, digamos, con Obama y Crimea en 2008, que nos olvidamos de eso. Putin tomó Crimea y Obama dijo, pues mira, si te quedas solamente con esto, no pasa nada, nos quedamos aquí, no va a pasar nada, y vemos las consecuencias de después, ¿no? Trump intentará, yo creo, que una combinación de un movimiento diplomático, como decía la compañera, con alguna intervención militar específica. Yo sobre todo creo que lo que hará es desplazar parte de su flota naval al Ártico, bajo la excusa de que China y Rusia están empezando a tener más presencia en el lugar, sea cierto o no. Eso hará que Europa se ponga las pilas y creará una tensión en Groenlandia y con sus aliados que será propicia para establecer unas bases diplomáticas en las que se negocie esa anexión al estilo de Puerto Rico de Groenlandia. También está la opción militar. Una invasión de Groenlandia sería rápida y con poquísimas bajas. Pero como decía, si se decanta por esa opción, no solamente destruirá la OTAN, sino que el sueño y la luz democrática que empezó en 1776 en Estados Unidos, de facto, estaría muerta. Esa luz, ese sol se está apagando. Esto es evidente. Amador Guallar, Ruth Ferrero, Tomás Estraca, de verdad ha sido un placer, muy instructivo escucharos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. A vosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Otro día más Groenlandia. Y queremos acabar hablando con venezolanos y venezolanas. Dentro y fuera del país han vivido la intervención estadounidense y el encarcelamiento de Maduro, dividido entre la alegría, la incredulidad y la rabia. El chavismo lo veo como algo iniciado con muy buenas intenciones, pero que lamentablemente, debido a las riquezas de Venezuela, a la soberbia de sus principales líderes, devino en un conjunto de insatisfacciones para la población en general. La situación de Maduro actual me parece lamentable. Siento como una vejación, más allá de que Maduro no goce de mi simpatía, pero el hecho de saber que se hizo una operación militar sobre el país me parece una cosa horrible, porque esto no termina aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Van a secuestrar a cada uno de los que va quedando de los chavistas en el poder. Esa no es la forma, y menos por una potencia comandada por un sheriff. A mí me da mucha tristeza la reacción de alegría que despertó un bombardeo sobre Caracas y otras ciudades para llevarse secuestrado al presidente de mi país. Me gustaría mucho que hubiera un cambio de gobierno, y sé que va a ser muy difícil en la transición. Me gustaría que se entendiera, que no llamaran unas elecciones y respetaran las elecciones y demostraran que ganó el que ganó, sea quien sea. Yo no tengo la evidencia de que este régimen sea narcotraficante o terrorista, pero hay una evidencia irrefutable. Más del 70% de la población venezolana votó en contra de estos delincuentes y lo siguen llamando el presidente constitucional de Venezuela. En estos años, más de 20, no he visto un progreso en el país. Todo lo contrario. Las amenazas de Estados Unidos se han transformado en esperanza, en libertad. Triste que sea de afuera que la esperanza y la libertad venga.
Acabáis de escuchar a los padres de Juan Canals, que salió de Venezuela tras participar en las protestas contra el gobierno de Maduro en 2015 y hoy vive en Portugal. Su familia representa distintos puntos de vista críticos con el chavismo, tanto a izquierda como a derecha. Juan Crudos Díaz, muchas gracias por atendernos. Crudos Díaz. ¿Cómo has vivido tú la caída de Maduro, esta invasión estadounidense, esa captura, ese secuestro del presidente? ¿Y qué palabras te vienen a la mente para describir esa operación? Me gustó mucho lo que dijeron de quirúrgico, ¿no? Me parece que sin duda fue así, fue lo mismo que la misma impresión que me dio de lo que decía la gente que está en Venezuela y en Caracas, en donde tengo un amigo que vive en La Guaira, cerca de la playa, y desde su misma casa vio uno de los edificios que estaba en fuego, que simplemente se despertaron por un sonido y el edificio estaba prendido en fuego y no hubo mucho más. Creo que sin duda fue algo como muy puntual y estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho hasta ahora, pero la manera en la que lo vi fue sin duda, como ya han descrito, es muy complejo, pero como lo vi en una resumida cuenta es, sin duda entiendo la alegría y comparto la alegría de que una persona que claramente estaba instaurada en el poder y lo estaba haciendo de una manera ilegítima, se haya podido sacar. Era obvio que eso no iba a poder salir de una manera democrática, pues tratar de sacar a un dictador de una manera democrática después de tantos años es un poco un chiste, pero el que la violencia que haya ocurrido haya sido de Estados Unidos, que haya podido hacer ese nivel de bullying en donde entran en la capital, se lo llevan y, como han dicho, en 1 hora y media está en un país. La verdad que entiendo la alegría, pero la verdad que me parece completamente terrorífico lo que presenta, lo que propone. Claro, porque ¿qué te están contando tu familia y allegados desde el terreno? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo están viviendo la población? Los que están en Caracas, tanto los que están en Caracas como los que están fuera, como ya dijeron, es como esta calma ficticia, esta especie de angustia en donde vamos a ver qué pasa, pero como ya mostraron, se llevaron a Maduro y quedaron los hermanos Rodríguez, quedó Diego Cabello, quedó Padrino López, quedaron las personas que nosotros desde hace años en Venezuela, yo cuando estaba en el 2015 estuve en las manifestaciones y estuve tratando de justamente lidiar con todo esto que estaba pasando y esa misma gente sigue estando ahí. Entonces, que se hayan llevado a uno de ellos, pero que siga manteniéndose todo, creo que la gente lo ve como, sí, pasó algo, pero ¿en qué estamos? Eso es la gente que no es creo que no es la mayoría, que son los que quedan como un poco más críticos. Lamentablemente he visto muchas reacciones que incluso a mi nivel personal, amigos personales, que un poco he tenido que cortar el contacto porque están de un lado en donde directamente me dicen que para ellos el ejército americano son los héroes en este momento, que ellos quieren ser el Estado 52 de Estados Unidos y les parecería perfecto, y creen que Estados Unidos se ha metido en los países de Latinoamérica y los ha dejado mejor. Entonces, como me parece muy triste ver amigos con los cuales yo conversaba y tenía unas conversaciones que yo pensaba bastante críticas de lo que estaba pasando, viendo las cosas completamente bajo los lentes de Estados Unidos. La verdad es que no tenéis una salida buena y por eso es tan difícil a veces pronunciarse y posicionarse en cuanto a Venezuela, porque la oposición está vendida al imperialismo y el gobierno es autoritario. Así que quiero preguntarte para terminar, ¿qué te parece la salida que ha decidido Estados Unidos, que haya nombrado un gobierno madurista sin Maduro? Yo creo que más allá de que todo lo que han analizado muchísimo mejor de lo que yo puedo analizar a nivel político, creo que a nivel social y cultural, ahorita no hay mucho cambio más que lo que dije, más bien esa angustia que venimos viviendo desde hace 20 años y lo mismo, yo en el 2015 estuve en unas protestas muy, muy, muy fuertes, en donde vi unas cosas muy fuertes y estamos hablando de hace 10 años, en donde hace 10 años se llevaban presos políticos. Las protestas, de hecho, en las que yo estuve empezó porque asesinaron a un grupo de jóvenes el Día de la Juventud que hicieron una manifestación. O sea, ya hace 10 años estábamos viendo una cosa muy, muy fuerte, muy, muy cruda. Entonces, pensar que esto va a cambiar de un día para el otro y esto de que los venezolanos crean realmente que porque se llevaron a uno de un día para el otro ya no van a estar todo ese nivel de represión, me parece completamente ficticio y simplista cuando
justamente mi padre que mandó el audio él no puede decir quién es, ni dónde está viviendo, ni muchas otras cosas, porque hay una ley explícita que persigue a la gente que habla así. Y una cosa que quería comentar es de lo que mencionaron hacia el final de los recursos aparte del petróleo. Una de las cosas que he visto también de primera mano, una cosa que no estuvo en las noticias, sino por una situación que no voy a dar detalles para no extenderme, pero de que alguien cercano a mí estuvo dentro de la línea de fuego, por así decirlo, en el Amazonas, me mandó unos videos muy impactantes de pozos que están dejando dentro del Amazonas y que son justamente esta extracción de recursos que no es petróleo, no es deforestación y que están destruyendo el Amazonas todo por dentro para lo que están diciendo, para extraer agua, recursos, estos materiales ricos en donde hay mucha destrucción que está pasando que está también por debajo de, como están diciendo, todo este pan y circo que nos dan de que el petróleo, de que hasta estamos viendo de que atacó Venezuela porque Maduro le robó un baile o porque le estaba bailando. O sea, creo que tenemos que poder pensar un poco más allá y quitar eso del medio y hasta incluso utilizar eso que nos están mandando para ver el siguiente paso y decir, ok, si quieren que creamos eso, debe ser que va más por este otro lado, porque ya sabemos para lo que nos está tratando de informar. Hablando de informar, no hay que olvidar que la libertad de prensa y la libertad de expresión en Venezuela sigue perseguida, que ha habido periodistas detenidos desde la operación de Estados Unidos. Algunos de ellos han sido liberados, pero aún hay algunos que, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela, siguen bajo cautela y los medios internacionales no están pudiendo acceder al país con normalidad. Por eso agradecemos a Juan que nos haya abierto las puertas de su país y también los ojos en muchos sentidos. Y queríamos despedirte con una canción tuya, porque aunque ahora eres programador en Portugal, eras músico profesional en Venezuela. Brevemente, Juan, ¿cuánto ha cambiado tu vida desde que te marchaste y qué puedes contarnos sobre esta canción? Muy brevemente, ha cambiado para bien porque sin duda yo cuando ya estaba en Caracas estaba en una situación en donde no podía seguir sosteniendo y sobreviviendo en Caracas y pude desarrollarme personalmente mucho mejor cuando me fui para afuera. No todo fue color de rosas, es emigrar de Venezuela, pero la verdad que estoy contento de todo lo que he podido lograr y no pienso desconectarme de Venezuela de ninguna manera. Y justamente esta canción que hice es un poco celebrando estos ritmos venezolanos que a mí me encantan y yo fui chelista, me crecí como en el mundo académico, digamos, y aprendí el chelo y ahorita estoy haciendo un poco música, digamos, más para mí, componiendo música personal que trato de unir esos ritmos venezolanos y poniendo el chelo en otra luz de lo típico. Pues Juan, muchísimas gracias, un abrazo grande para ti, para tu familia y para toda tu gente en Venezuela. Muchísimas gracias. Y por supuesto para todos los venezolanos y venezolanas, a los que les deseamos, aunque no se ve cerca, una pronta democracia. Sin ninguna tutela externa ni interna. Que estos hermosos sonidos de la tierra y de la música de Venezuela vuelvan a pertenecer como su riqueza a sus dueños legítimos, los venezolanos y las venezolanas. No es por nada, pero vaya programón y que ha sido en tiempo récord, ¿eh? Yo creo que esto podría animar a algún oyente a aportar algo a Carne Cruda. ¿Qué te parece? Me parece muy buena idea. Te productora. Ya que no hemos comido el roscón con las declaraciones de Trump. En carnecruda.es. Mañana volvemos con otro programa que creo que os va a interesar. Porque a España le va bien y a tu bolsillo no. Hasta entonces. Salud y república. Y que la radio os acompañe.